tardes. Hola, buenas, profe. Buenas a todos. Hola, buenas. ¿Qué tal? Somos pocos hoy. ¿Qué pasó? ¿No se habrán podido conectar? ¿Se estarán queriendo conectar a la otra? Estábamos en el grupo de WhatsApp y sabíamos, yo me di cuenta porque ahí un chico pasó su enlace, por eso. Claro. Así que, Bueno. si están todos. Pasaron el enlace por el grupo de WhatsApp. Sí, bueno, está bien, listo. Se supone que si están todos ahí en el grupo de WhatsApp se van a enterar. Hay que revisar el WhatsApp nomás. No pude entrar hoy a la mañana tampoco a la otra cuenta, así que esta se va a ir cortando. No queda otra. Así que haremos la clase de esta forma. Pero bueno, pensé que podía entrar a la tarde y no sé por qué no anda. Bueno, ¿cómo fue matemática? Pensador, complicado, estuvo heavy. Pasa eso, pasa. ¿Cuándo les dan la nota? Yo la de la actividad ya la tengo, la del cuestionario del miércoles. La de la actividad un 7,73, algo así. Ahí nomás, ¿viste? Está bien. Es mucho junto, todo junto. Y pudieron hacer la actividad de acá de física, la 4, ahora se abre la 5. Recuerden que la actividad 3 era la obligatoria. El que no entregó la actividad 3 ya no puede acceder al examen, ya tiene que hacer el curso de nuevo. Y hay algunas personas que ya adeudan 2 actividades. Más de 2 actividades no se puede adeudar. Si esas personas, hay una actividad más que no entregan, también automáticamente quedan afuera del curso. O sea, como máximo pueden no entregar 2 de las que no son obligatorias. La 3, que ya se entregó, y la 6 son las obligatorias, que hay que entregarlas sí o sí. Si no se entregan, se está fuera del curso. Pueden seguir estando en la clase. ¿Y el que las desaprueba, profe? No, el que las desaprueba no hay ningún problema. Desaprobarla no hay ningún problema. A ver, recibieron las correcciones, espero que hayan visto las cosas. Sí, por eso le pregunto. El tema es lo siguiente. La nota que les va a valer a ustedes es la nota del examen. Para el que aprobó muy bien la actividad número 3, va a tener un examen un poco más reducido. Esos contenidos en el examen no lo va a tener que dar. El que la desaprobó la actividad número 3, bueno, va a tener que dar todos los contenidos. Ahora, ¿de qué sirve una actividad evaluada de esa manera? Y sirve de que me den un sacudón, ¿no? Es un sacudón que diga, si esto hubiese sido un examen, lo desaprobaba, bien desaprobado. Y puntualmente, ¿para qué sirve? Para ver los errores. Porque en las actividades de autocorrección, en la de los cuestionarios, puedo ver los errores, pero no es lo mismo. Acá veo errores que yo escribo, que yo cometo y que el profesor me corrige. Yo veo que puse cualquier símbolo, no hice bien el gráfico, le puse flechas en los negativos de los ejes, que lo vi varias veces eso. Que lo dijimos un montón de veces además. Puse delta D, de nuevo, delta D, que no existe. Bueno, cosas así. Entonces ya eso me sirve para saber lo que no tengo que volver a cometer. Si vuelvo a cometer los mismos errores en el examen, sé que voy a desaprobar. Entonces esta instancia me parece que es aprovechable justamente para aprender. Eso es aprender. Ver los errores que tengo y no volver a cometerlos. A eso llamamos aprender. Y no es algo que se daba en la presencialidad, porque en la presencialidad ustedes no hacían actividades y me las entregaban y yo las corregía y se las traía. No tenían esa oportunidad de ver en qué estaban equivocándose. Ahora la tienen, entonces me parece que está bueno para aprovecharlo. No es para desanimarse, porque esa nota de la actividad no se promedia con la nota del examen. Pero sí tómenlo como un preexamen en el sentido de que así les hubiese ido si hubiesen cometido los mismos errores. Así que sirve para eso. Tanto como esa actividad 3 como la 6 que va a venir, que también es obligatoria. Un poco comentamos el otro día los errores que aparecen en estas actividades, tienen que ver mucho con los gráficos, tienen que ver con la simbología, tienen que ver mucho con la simbología, a veces no identificar correctamente lo que es un marco de referencia, eso también lo vi,
Vi también, no errores de cálculo, porque yo no me pongo a hacer las cuentas en las actividades, en el examen sí, no me pongo a revisar las cuentas, a ver si hiciste bien una suma. Eso no es el tema. El tema es la simbología y el procedimiento, si hay una comprensión. Si se sabe lo que es un vector, si un vector se lo iguala a un escalar, y ahí hay un error de comprensión, o por lo menos hay un error de comunicación de la idea que se tiene, ¿no? O sea, si yo tengo esto, el nombre de un vector, R1, lo que sea, y digo que es igual a 2 cuadras, me está mal. Un vector jamás es igual a un escalar. Un vector es igual a 2 componentes. No sé cuáles serán en cuadra, pero nunca va a ser igual a 2 cuadras un vector posición. 2 cuadras, esto es un escalar, un número con una unidad. No tiene dirección ni sentido. Las 2 cuadras no tienen dirección ni sentido. Entonces jamás puede estar esto igualado a esto. Ahí hay un error de lo que es un vector y cómo se expresa un vector. Otro caso, otra cosa, es un vector expresado en formato polar. Ese es otro tema. Punto y coma y que tenga, no sé, alguna dirección, pongámosle, no sé, por decir algo, 90 grados, qué sé yo, no sé. Eso sí, hola Lucas. Eso es otra cosa. Pero nunca un vector es igual a un escalar. Entonces hay un error ahí, importante. O hacer gráficos y no marcar los vectores, no hacer los vectores. Poner inicio y final y no poner los vectores. Si lo que vos tenés que determinar es la posición inicial y la posición final, son vectores. No es poner un punto en un sistema de coordenadas. Son vectores lo que tenemos que poner. Las posiciones se representan con vectores. Es una magnitud vectorial. Entonces, esos errores no se perdonan. Estamos hablando de que hay algo básico que no se está... Quizás se comprende, pero no se expresó correctamente. Bueno, pero yo no puedo saber lo que se está pensando. Yo me guío por lo que está plasmado en la hoja. Y lo que está plasmado en la hoja es un error. Es un error que hay una incompatibilidad en esa igualdad. La igualdad me está diciendo algo, ¿no? Son simbolitos decorativos. Esto va a ser igual a esto es igual a esto. Si yo pongo vector igual a escalar, estoy diciendo que los vectores son escalares. Bueno, entonces hay algo que ahí no está bien. Ese tipo de cosas son las que tienen que prestar mucha atención y tener cuidado cuando se expresan. Porque acá la expresión que tenemos es una expresión simbólica. Después, bueno, cualquier cosa que me quieran preguntar de las correcciones, me dicen, lo hablamos, no hay ningún problema, cualquier duda, se revés, si alguien, no, profesor, no me parece que fuese, no creo que me equivoqué acá, o no me entendí la letra, bueno, eso se ve, ningún drama, no hay problema con eso. Pero, digo, es charlable. Pero bueno, errores vi bastantes. Aprovechen esa corrección y cualquier cosa, si tienen algún planteo ahora, lo charlamos ahora, no hay ningún problema. Sí, yo te quería preguntar, profe, la actividad 6, porque anoche, viste, terminé con matemática y me saltó una notificación de la actividad 6 que decía hoy hasta las 12 y un minuto. Sí. La estaba buscando por el Moodle en el celular. Y no está, porque en realidad había quedado planteada desde antes de que se hicieran las modificaciones a último momento y después se dio de baja, o sea que todavía no está habilitada la actividad 6, así que no te preocupes, lo que está ya es la actividad 5. Hicieron la 4, que fue el cuestionario de la vez pasada, ahora tienen para hacer la 5 y después ya se hace la actividad 6, que es en papel, entrega, con todos los chiches. Ah, bueno, gracias, me sí, pegó no te preocupes. un EP bárbaro. No. La 5 para cargar datos nomás, profe. La 5 es cuestionario. Y la 6 sí va a pegarle resolución. La 5 es cuestionario. El cuestionario con opciones, ese que se autocorrige, que tiene varios intentos, es de ese tipo. Ese es el estilo, esa es la actividad 5, que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que estamos viendo ahora, en una dimensión. La sexta ya va a tener que ver con movimiento en 2 dimensiones, que la parte teórica la vamos a ver recién el jueves. Martes que viene es feriado. El otro jueves tenemos la última clase antes del examen. O sea que nos quedan 3 clases, la de hoy, la del jueves y la del otro jueves. Yo lo que tengo es unos cuantos modelos de parcial. Tengo muchos modelos de parcial. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo hagan. La única forma de resolver el parcial es
practicando. Va a haber varios temas, hay un montón de temas, tema 1, tema 2, hay un montón de temas para el parcial. No tienen tanto tiempo como uno se piensa y no es tan fácil como uno cree, más si no practicó, más viendo los resultados y los errores que hubo en la actividad 3, cosas que ya tendrían que estar, como por ejemplo, no ponerle flechas en los negativos de los ejes del sistema de coordenadas. Yo creo que eso lo repetimos, ¿cuántas veces lo repetimos? Y alguien me diga, ¿cuántas veces? Todas las clases, profe. Todas las clases lo decimos, todas las clases. Y vos ves y que lo hacen. Entonces, o no se ven las clases absolutamente, o no se le da bolilla a lo que dice el profesor. Entonces, digo, hay muchas opciones con eso. O capricho y hago lo que quiero, y reinvento la matemática y la simbología a mi gusto. Bueno, no sé, pero yo por eso bajo puntos. Así que, por la razón que sea, no puede pasar. Entonces, creo que esas cosas las repetimos todas las clases. Así que no, me parece que no hay excusas para ese tema. Están las clases en vivo y están las clases grabadas. Están todos los videos subidos. El único video que no subí es este que estamos haciendo ahora. Pero después está todo subido. Así que no hay excusas de que las clases no están, que no las puedo ver. Está todo subido y todo corregido. Y yo después veo las visitas que tienen los videos. Y veo que no tienen la misma cantidad de visitas. Entonces no se reven los temas. No aprovechan la oportunidad de rever la clase que está ahí. No hace falta que se morfen las 3 horas de clase, pero pueden ir adelantando hasta el tema que necesiten. La duda que tengan a la hora de hacer una actividad, vas a la clase. ¿Para qué está la clase grabada? Cuando empiece la presencialidad en un momento, esto lo van a extrañar, no lo van a tener. Faltaste a la clase, no te acordaste, no tomaste apunte. Bueno, no sé. Terminás recurriendo a videos de YouTube donde te explican ese tema de otro lado, de otra facultad, de otra cosa, porque lo buscas en YouTube. Pero cuando lo tenés, no lo usás. Bueno, cosas que pasan. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún tema con la actividad número 3 o la actividad número 4 antes de que empecemos hoy? ¿Algo de la corrección? No sé por qué me puso una cruz. Ese tipo de cosas. ¿Nada? ¿Todo el mundo acepta la corrección? A mí me pusiste que no era la actividad que estaba, pero después yo la abrí, viste, y me tocó una que me mandaste por foto. Me había tocado la misma. Me pusiste que no era la actividad que pedía. Lo que pasa es que cuando yo tengo la posibilidad de ir a ver, yo voy y veo lo que hizo cada uno. Y Sí. la actividad que me aparece de cada persona, o sea, yo lo que voy es a revisar el intento. Yo voy a revisar el intento. Y a mí me aparece, si no hay ningún error del sistema, lo último que vio cada uno. O sea, la consigna con tal circuito de la ciudad ese, me aparece lo que viste. En todos los compañeros, curso de la mañana, curso de la noche, a todo el mundo le aparecía, había hecho lo que le aparecía. Entonces, yo te mandé por foto a vos. Sí, porque entré, viste, por Google a la corrección de la actividad 3. Entonces yo no, y después me fijé. Yo te mandé la foto. ¿Cuándo te mandé la foto? Lo revisé hoy a la tarde. Pero ¿cuándo te mandé la foto yo? ¿En la corrección me estás diciendo? ¿O te lo mandé antes, otro día? Eso es lo que te estoy preguntando. A ver, para que lo busco y te digo. Bueno. O sea, si lo que yo detecto, o lo que a mí me llega, es que lo que vos haces no es lo que yo veo en lo que te tocó, ahí es cuando digo, no se corresponde con la consigna que te tocó. Bueno, ahora, ¿yo eso qué hago? Para mostrarte, hago una captura de pantalla y muestro que está el nombre del alumno y la consigna que le tocó al alumno. Y que no es la consigna que está en el trabajo. Eso es lo que veo. Ahora, capaz que no sé, hubo algún error en el sistema. Pero yo veo eso. Veo que no se corresponde. Si estás hablando de que te mandé una captura de imagen, la mandé junto con la corrección justamente para mostrar que hay algo que no es la consigna que se te dio, que te tocó. Eso es lo que digo. Si hay algún error, bueno, se verá después lo podemos ver. Pero yo lo primero que veo es que no es lo que tocó.
A ver, yo no entendí el punto 9. Usted me puso valores incorrectos. El ejercicio trataba de hacer un gráfico de componentes X e ir respecto al tiempo o algo así. Bueno, ya con el algo así, no sé si me está diciendo que no entendés lo que es representar funciones. O decís algo así con lo que yo te puse. No sé, si decís algo así, que es X en función del tiempo, Y en función del tiempo, o algo así, significa que no estás entendiendo lo que es una función y lo que es graficar una función, que eso es fundamental. Sí, los valores seguramente estaban incorrectos. Cuando digo los valores incorrectos es que si uno ve el desplazamiento en uno de los ejes en función del tiempo, lo que se observa en la consigna, en el dibujito, no es lo que se ve en el gráfico. Yo lo que tengo que hacer es ver el dibujo que me aparece. Por ejemplo, vamos a compartir una pantalla y les muestro. Esperen un poco. A ver. Vean acá. ¿Ven todos? Esto es un típico ejercicio. No a todos les tocó este. A algunos le habrá tocado. A la mayoría no les tocó este ejercicio. ¿Por qué? Porque son aleatorios. No les toca a todos lo mismo. Bueno, acá tenemos un recorrido de 34 minutos y serán 17 cuadras, seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 17 cuadras. O sea, media cuadra por minuto. Está recorriendo. Media cuadra por minuto recorre. O sea que para hacer una cuadra entera, tarda 2 minutos. Si yo hago un gráfico de función de X en función del tiempo, X en cuadras, tiempo en minutos. ¿Qué estoy viendo acá? Primero, que la posición inicial en X es 3. Es 3. ¿Qué quiere decir 3? Que al minuto 0 se encuentra acá. En 3. Pasan 4 minutos y sigue en 3. Pasan 1, 2, 3, 4. 4 minutos y sigue en 3. Sigue en la coordenada 3 de X, porque hace 2 minutos para hacer una cuadra. Pasan 4 minutos más y de 3 pasa a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasan 4 minutos más y de 3 pasa a 1. ¿Me siguen? Pasan 4 minutos más y permanece en 1 de X, porque esto es solamente lo que pasa en X. 9, 10, 11, 12. Permanece en 1 4 minutos más. Pasan 4 minutos más y de 1 vuelve a 3. 11, 13, 14, 15, 16. De 1 vuelve a 3. ¿Me siguen? ¿Cómo es esto? Pasan 4 minutos más y continúa en 3 de X. $16, $17, $18, $19, $20. Y continúa en 3. Pasan, acá hay 2 cuadras más, 4 minutos más y de 3
pasa a 5. 21, 22, 23, 24. De 1 pasa a 5. De 3 pasa a 5, perdón. Pasan 6 minutos más, permaneciendo en 5 de X. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seis minutos permaneciendo en 5 de X. Y por último, pasan 4 minutos más. 1, 2, 3, 4. Hasta el 34, final de la carrera. Y regresa del 5 de X al 3 de X. Acá están los valores, esperen que agarrando la pantalla de acá. Acá están los valores representados de X en función del tiempo para ese recorrido que acaban de ver. Las pendientes, ¿esto qué significa? Eje paralelo, recta paralela al eje del tiempo, que no hay modificación. En esta coordenada X no hay modificación. ¿Qué quiero decir? Se queda en esa coordenada X durante este tiempo. Después acá se mueve de una coordenada de X a otra coordenada, en este caso a 1. Y esta pendiente me está indicando que hay una velocidad. Esa velocidad tiene un signo negativo, simplemente porque el desplazamiento es para el lado contrario donde aumenta el eje X. Acá me está diciendo que se queda en esa coordenada durante un tiempo. Acá me dice que se mueve de nuevo en esa coordenada, pero con una velocidad coincidente con el sentido del eje. Se queda en el lugar, se queda en X. No es que se queda en el lugar, se queda en X, en esa coordenada X se queda fija. Se puede mover en Y, pero en X se quedó. Acá de nuevo se mueve en X, se queda en el lugar de X y por último va para atrás. Regresa para atrás. Esto es un gráfico de función de la posición respecto del tiempo. ¿Y qué me representa? Cómo se mueve en el eje X. Y es más, las inclinaciones de las pendientes, todas tienen que tener el mismo ángulo, más allá de que sea para allá o que sea para allá. Tienen que tener el mismo ángulo, ¿por qué? Porque eso me indica que es la misma velocidad. Si la pendiente tuviese otra inclinación, significa que la velocidad es diferente, porque la pendiente es la velocidad. Y si la velocidad es diferente, no es una velocidad constante. Y la consigna me daba que la velocidad era constante, que era, en este caso, era 0,5 cuadras por minuto. Al que no le tocó eso, le tocó una cuadra por minuto. No había más velocidad. Era o una cuadra por minuto o media cuadra por minuto. Esas eran las opciones. Entonces, el tema es ese. ¿Estará mal representado esto? Ahí está la cuestión. Yo tengo que ver. El gráfico es de la función total. Yo lo que hice fue de... ¿Cómo es la función total? Graficarlo. ¿Cómo es la función total? Claro, yo lo que hice fue graficar los minutos que me pedían en el punto 7 nomás. Viste que en el punto 7 te da unos minutos. Pero no decía bueno, eso. Ahí me di cuenta. Claro, pero no decía que había que... no decía que había que graficar las posiciones esas. Porque eso son posiciones. No te decía graficar posiciones. Te decía graficar la función. La consigna decía graficar la función de la posición de X respecto al tiempo. No te decía graficar la posición. Te decía graficar la función, que no es lo mismo. Ahí está la diferencia entre posición y función. Las posiciones, los vectores posición, se grafican en el sistema de coordenadas y X que venimos haciendo. Las funciones se grafican en coordenadas donde una de las coordenadas es el tiempo. Acá se grafica una función. Esto que estoy haciendo yo, esto es X en función de T. No es el vector posición, no son los vectores posición los que hay acá. Acá no vemos vectores posición. ¿Dónde hay vectores posiciones? En un sistema de coordenadas que yo tenga y X y digo, bueno, acá tengo
el vector posición R sub 1, acá tengo el vector posición R sub 2, acá tengo el vector posición R sub 3. Esto es graficar posiciones. Esto es graficar funciones. Hay una gran diferencia. Los vectores son posiciones, o la posición se representa con vector, mejor dicho. Y esto es una función. Es la relación que hay entre una coordenada de la posición y el tiempo. O sea, cómo va cambiando esa coordenada de la posición respecto de cómo cambia el tiempo. Y esa variable es esto, y esto es esto. Cuando dijimos lo del coyote quizás quedaba un poco más claro, pero son dos cosas diferentes. No voy a graficar posiciones acá. Lo que me dio acá son posiciones puntuales, no es una son funciones lo que está acá. Acá lo que me decía es una posición en un instante de tiempo, otra posición en otro instante de tiempo. Acá estoy graficando el cambio que sucede en X respecto del tiempo, todos los instantes. ¿Y qué me aparece? La pendiente. La pendiente justamente es la velocidad. Recuerden, lo vimos también, la función lineal. Pendiente es la velocidad. Pendiente negativa, pendiente positiva, pendiente cero. Eso es lo que hay que ver bien. ¿Alguna duda más? ¿Se entendió esto? ¿Está claro cuál es el tema? ¿Qué es lo que se grafica? No se grafican las posiciones. Sí, ahora lo entendí bien. Claro. Después, otra pregunta. Sí. En casi todos los puntos yo tuve unidades incorrectas. Ajá. O sea, cuando me pide un vector, ¿va sin unidades? No, jamás un vector va sin unidad. Los vectores siempre tienen unidades. Porque ¿qué es un vector? Es una magnitud vectorial. Primero, ¿qué eran las magnitudes? Una posición. Cuando me pide una posición. No puede no tener unidad. Okay. No puede no tener unidad. La unidad será, por ejemplo, en metros. Si estás trabajando en metros, el vector tiene que tener unidad. La posición es una magnitud vectorial. Y toda magnitud, lo dijimos en la primera clase. ¿Por qué se distinguen? ¿En qué se distinguen las magnitudes escalares de las vectoriales? Ambas, o sea, toda magnitud implicaba un valor y una unidad. Toda magnitud. Ahora teníamos escalares y vectoriales. Las escalares solamente necesitaban esto. Las vectoriales, además de esto, necesitan dirección y sentido. Además. No es que necesitan dirección y sentido, punto. No. Además de valor y unidad, necesitan dirección y sentido. Si no, ¿en qué mido la posición? ¿En qué estoy midiendo la posición? La puedo medir en metros, la puedo medir en kilómetros, en cuadras, en milímetros, en nanómetros, en centímetros, en años luz, pero son unidades de distancias. No sé qué habrás puesto acá. Si pusiste metros por segundo, está incorrecto. Esto es una unidad de velocidad. ¿Cómo va a ser? Si esto es un vector de posición, no puede estar medido en velocidades. Es como que le ponga, no sé, grados centígrados. No sé, esto es un vector de posición y la posición... Le puse cuadras por minuto. Las cuadras por minuto es una unidad de velocidad. Porque si vos tenés cuadras por minuto, esto es una unidad de distancia. Y esto es una unidad de tiempo. Distancia dividido a tiempo, ¿qué me da? Una velocidad. Cuadras por minuto no es una posición. Cuadras por minuto es velocidad. Está muy correcto. Estás midiendo en otra cosa, es como poner kilómetros por hora.
Es como que vos pongas kilómetros por hora, es exactamente igual. Una unidad de distancia es una unidad de tiempo. Es como que vos le pongas acá kilómetros por hora. La posición la mido en kilómetros por hora. No. Las posiciones se miden en unidades de distancia. Si fuesen velocidades, sí. Si fuese una velocidad, sí. Podés medir en cuadras por minuto. Si fuese una velocidad, pero nunca una posición. Además te lo está diciendo el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está en la unidad. Bueno, podría estar acá está el metro, lo pusimos como metro como ejemplo, pero el sistema de coordenadas está en cuadras. Eso es fundamental. Para eso tienes que prestar más atención porque eso es un montón. Sí. No se escriben los vectores con palabras. Para eso utilizamos los símbolos. Es como que yo ponga acá, en vez de posición 3, con R ponga posición 3. No. Ya aprendimos que hay símbolos para las cosas. Es como que yo en lugar, hago una cuenta y en vez de poner el símbolo más, pongo la palabra más. No. Bueno, para la posición ya lo dijimos, para el desplazamiento ya lo dijimos, para la posición inicial ya dijimos cómo se simboliza, para todo lo que es inicial se pone el sub 0, ya lo dijimos también. Posición inicial se pone sub 0, velocidad inicial se pone sub 0, no pone la I, se pone sub 0. No escribo acá inicial. Justamente, nos manejamos con símbolos para no tener que andar escribiendo todo. Bueno, entonces los símbolos hay que ponerlos, y hay que ponerlo bien. Así que yo por eso bajo puntos. No con palabras. Lo que van a hacer con palabras es otra cosa, la justificación. Ahora lo que van a empezar a hacer es cada vez que hacen un ejercicio o una actividad es al lado escribir y justificar qué es lo que están haciendo. Pero la parte operatoria es con símbolos. Todo lo que se hace con símbolos. Que ya lo conocemos, muchos ya lo conocemos. El símbolo más, el símbolo menos, el símbolo multiplicar. Bueno, no ponemos la palabra por, no ponemos la palabra dividir. Ponemos un símbolo, con el resto hacemos exactamente lo mismo. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo que estoy viendo, bueno, a pesar de un montón de errores, hay uno que todavía no tengo claro, así ya no lo vuelvo a repetir. No hay problema. Por ejemplo, déjame, antes de hacer la consulta, o sea, escúchame, antes de hacer la consulta, se va a cortar. Se corta. Cortamos, volvemos y me haces la consulta, porque se corta en menos de un minuto. Ah, buenísimo, dale. Gracias. Bueno, yo lo que quise calcular en este ítem del ejercicio era la trayectoria. Entonces, ¿yo qué sumé? Los delta R de 0 a 2 más el delta R de 2 a 6 de todos, ¿no? O sea, sumé todos los delta, los desplazamientos de posición. Y puse trayectoria igual a 14 cuadras, me daba. Claro, y usted me puso... Sí. Lo que pasa es que la trayectoria no es igual a la suma de los desplazamientos. La trayectoria es igual a los módulos, a la suma de los módulos de los desplazamientos. La trayectoria es igual a la suma de las distancias. La trayectoria es igual a la suma de las distancias. Que no es lo mismo que decir la suma de los desplazamientos. Para esto tenemos que tener incorporado la diferencia que hay entre desplazamiento y distancia. Una Yo cosa... lo comprendo, profe, pero bueno, ahora voy a ver con esta nueva explicación. Esto es un desplazamiento. Es un vector. Tiene dos componentes y una unidad. Un desplazamiento. Otra cosa es la distancia. ¿La distancia qué es? Es el módulo del desplazamiento. ¿Y qué es? Un escalar que va a tener un número y la unidad. Y una unidad. Una cosa es el desplazamiento, que es el cambio de posición, que lo hacíamos restando dos vectores. Y otra cosa es el módulo de ese vector. Entonces, veamos acá. Acá sí tenemos posición 1 y posición 2. Si el desplazamiento fue de la posición 1
a la posición 2, este es mi vector de desplazamiento de 1 a 2. Este vector de desplazamiento de 1 a 2 es el resultado de restar ¿qué cosa? R2 a R1. R2 menos R1. R1. Como son dos vectores, el resultado de restar dos vectores es otro vector. Esto es otro vector, con los valores que me da de la resta esta. Ahora, ¿qué es la distancia? La distancia es el cuánto se desplazó, es el módulo de este vector. Que lo calculamos con la hipotenusa, lo calculamos con la hipotenusa de estos dos catetos. O sea, es la hipotenusa. Yo no puedo poner como respuesta hipotenusa, porque cuando yo hablo de hipotenusa, lo que estoy utilizando es una herramienta matemática para encontrar el módulo del vector. Yo no te pregunto la hipotenusa de un triángulo, lo que te pregunto es cuánta distancia se desplazó, la distancia del desplazamiento. No se me puede responder la hipotenusa es tanto, porque eso es una herramienta matemática que utilizo para llegar a la distancia. Entonces la respuesta es la distancia vale tanto, no la hipotenusa vale tanto. ¿Se entiende? Lo dijimos también varias veces, esas son herramientas matemáticas. Cuando hablamos de Pitágoras, cuando hablamos de trigonometría, son herramientas matemáticas para llegar a resultados que son físicos. Bueno, la pregunta tiene que ver con algo físico. ¿Cuál es esa distancia del desplazamiento? Por supuesto, llego a calcular esta distancia aplicando el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si yo conozco los dos catetos, o sea, si yo conozco la proyección en X y la proyección en Y de este desplazamiento. Acá me parece que lo que se olvidan es que estos son vectores y que el vector tiene proyecciones. Una proyección en X y una proyección en Y. Es decir, los componentes, lo que me compone al vector. Y claro, geométricamente se me forma un triángulo. Al encontrar la hipotenusa, lo que estoy encontrando inmediatamente es el módulo de ese desplazamiento. Es decir, la distancia. Y la distancia da lo mismo que se mida de acá a acá o de acá a acá. Pero eso es el cuánto, que es un escalar. Esto es un escalar, no tiene dirección y sentido. Esto es un vector, tiene dirección y sentido, por eso se expresa con componentes. La dirección y sentido es esta. Esta es la dirección y el sentido. Entonces, hay que repasar la clase donde se vio esto, ¿eh? Sí, profe, yo eso ahora que lo volví a explicar, yo eso lo entiendo, lo que no puedo es expresarlo capaz en la hoja. Bueno. O sea, ¿qué hice? Yo quería dar de respuesta la trayectoria de todos los recorridos. No, la trayectoria del recorrido. La trayectoria del recorrido. Bueno, entonces, ¿qué hice? Pasa que si yo sumaba los módulos de desplazamiento, me daba el módulo de desplazamiento, lo que usted está marcando, la hipotenusa. No. La sumatoria de los módulos no da el desplazamiento total. A ver, habíamos dicho, y esto lo dijimos también, está en las clases, el desplazamiento total de 0 a f es igual a la sumatoria, lo habíamos puesto con este símbolo, de todos los desplazamientos parciales. Pero vamos a ponerlo para que aclare más. Del desplazamiento de 0 a 1 más el desplazamiento de 1 a 2 más, etc. Pero no es lo mismo. Este es el desplazamiento total. Ahora, la trayectoria, que no tenemos símbolo para la trayectoria, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los módulos de 0 a 1 más el módulo del desplazamiento de 1 a 2 más, etc. Hay una gran diferencia. Acá estoy sumando distancias. Esto es una distancia. Esto es otra distancia. Son escalares. Estos son vectores. Y me da como resultado un vector. La suma entre vectores, lo vimos con el método gráfico, lo vimos con el método de la poligonal, lo vimos con el otro método gráfico.
la suma de vectores me da un vector. La suma de escalares me da un escalar. Manzana más manzana me da manzanas. Pera más pera me da peras. Vector más vector más vector más vector me va a dar otro vector. Escalar más escalar más escalar más escalar me da otro escalar. Entonces, si yo sumo la distancia y 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, bueno, trayectoria total 16 cuadras. Es el recorrido concreto, ¿no? Las cuadras que caminaste. Ahora, el desplazamiento es otra cosa. Es la suma de los vectores desplazamientos. Me va a dar como resultado un vector, algo que tenga 2 coordenadas. Pero tienen que pensarlo de esta forma. Distancia, que es un escalar. Escalar más escalar más escalar, me va a dar un escalar. Imposible que sumando escalares llegue a un vector. Y es imposible que sumando vectores llegue a un escalar. Eso es cuando en primaria decíamos, manzana, puedo sumarla con manzana, ¿y qué me da? Manzanas. Bueno, acá es lo mismo, ¿eh? Exactamente igual. No puedo sumar y que me dé en otra cosa. No puedo estar sumando manzana y que me den naranjas. ¿Se entiende? Quizá con el ejemplo frutícola se entiende mejor. Pero es eso. Profe, yo le explico. Yo eso lo entiendo, lo súper entiendo. Lo que yo, a ver si... Capaz que me estoy confundiendo con algo que no es. Que seguramente... Yo tenía que llegar a las 14 cuadras porque las conté en el gráfico. Entonces las conté y dije, bueno, me tiene que dar 14. Si yo probaba con los módulos de los desplazamientos y los sumaba, por ejemplo, en el de 2 a 6 me daba 1,41, raíz 1,41. ¿Por qué? Porque hice la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces... 1,41. No. En el desplazamiento de 2 a 6 me daba 2 cuadras. Lo que pasa que para eso tendrías que tomar todas las posiciones absolutamente. Si vos querés hacer eso de esa manera, tenés que sumar todas las posiciones. O sea, tenés que considerar todas las posiciones. A ver, si yo tengo este recorrido, vamos a poner el sistema de coordenadas. Vamos a poner un sistema de coordenadas así. En cuadras, x en cuadras. Y hagamos que, a ver, el recorrido salga de acá, haga esto, haga esto, haga esto, y bueno, termine acá. Acá tengo un recorrido que acá empieza y acá termina. Acá empieza y acá termina. Vamos a hacerlo más pegado. Vamos a hacerlo más pegado. Ahí está. Acá empieza y acá termina. Bien. Lo que tengo que hacer primero son los vectores posición. Este es el vector R1. Este es el vector R1. Después, lo que tengo es el vector R final. R final y R sub 0. Acá es la posición inicial y acá está la posición final. El desplazamiento total, el desplazamiento, es de acá hasta acá. Este es el desplazamiento total. Que no hace falta para calcularlo sumar todos los desplazamientos. Con calcular la resta de la posición final menos inicial es suficiente, ¿no? La final menos la inicial es suficiente. Ahora, la trayectoria recorrida ya sabemos que es 1 cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras, 6 cuadras. Intuitivamente yo ya sé que son 6 cuadras la trayectoria recorrida. Ahora, ¿cómo hago para que acá me dé esas 6 cuadras? Bueno, no lo voy a hacer con esto. Lo que yo tendría que hacer es calcular cada desplazamiento y a partir de cada posición. Por ejemplo, acá sería este vector posición, este que hice cortito acá, sería el vector posición 1.
De acá hasta acá, este que hago acá, sería el vector posición 2. De acá hasta acá sería el vector posición 3. De acá hasta acá es el vector posición 4. Para que quede claro, tendría que hacer una posición en cada esquina. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? El desplazamiento de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, y cada desplazamiento, si calculara después el módulo, ahí me va a dar esta cuadra, esta cuadra, esta cuadra, esta cuadra, y ahí me va a dar 6. Pero el tema es cómo calcular los desplazamientos que vos estás queriendo sumar. Esos desplazamientos tienen que ser desplazamientos entre posiciones contiguas. No un desplazamiento de acá a acá. Para que me dé de esa manera, para que me dé de esa forma, yo tendría que sumar las distancias de cada desplazamiento. Pero cada desplazamiento es un desplazamiento entre cada posición. De esa manera, las hipotenusas que me darían coincidirían con las cuadras. Esta sería un desplazamiento, este sería el otro desplazamiento, este sería el otro desplazamiento, este sería el otro desplazamiento, este y este. Y ahí, con esos módulos recién ahí puedo calcular la trayectoria. Pero eso era mucho lío. Directamente, si se ponía que la trayectoria era la distancia concreta de esta recorrida, a eso se refería. ¿Cuántas cuadras caminaste? Ya era suficiente. Era suficiente. Pero... Cada eso quise hacer. Depende de acá. Por eso, pensé que pedía eso. Y bueno, y la única manera, le termino de contar, pero bueno, sí. Si yo sumaba los módulos no me daba, entonces por eso decidí después sumar los desplazamientos, que ahí sí me daba. 1, 2, 3. Lo que pasa es que no puede ser, no podía ser. Si no te dan los módulos, es porque esos desplazamientos no son entre posiciones contiguas, de una a la otra. Lo que pasa es que ustedes se guiaron con los pedidos de la consigna. En una consigna le pedí una cosa, en otra consigna te pedí otra cosa. Cuando en una consigna te pide marcar tales posiciones, bueno, eso no significa que después tengan que graficar eso, esa función, porque no es una función. Si te pide marcar tales posiciones, no significa que yo después tengo que hacer los desplazamientos entre esas posiciones. Nadie te dijo que tengas que hacer los desplazamientos entre esas posiciones, que estaban en el punto 6, no me acuerdo. Claro, yo marqué como posición lo que me pedía. Bueno, pero eso es una deducción que hizo uno. Claro. No es una deducción no es algo que se pedía en la consigna. En la consigna no se decía. Los desplazamientos entre esas posiciones es lo que nos importa y lo que va a dar la trayectoria total. Eso es una deducción propia, equivocada. Pero que no es así. Claro, sí. Y ya como para cerrar, profe, cuando no te da, cuando vos tenés que representarlo, ¿qué usar? Como a vos te conviene poner los vectores de posición, o sea... No sé si me explico. No te entiendo. Los vectores de posición no los podés poner nunca. Los vectores de posición jamás los podés poner como vos querés. Ay, se está cortando, profe, no puedo escuchar. Claro, pero bueno, ahora no tengo el enunciado, pero no te daba, ¿no? Los vectores de posición no. Te pedía que vos digas en qué posición, eso te pedía, ¿no? No me acuerdo del enunciado. Comparto pantalla. Bien. A ver. Se llega a ver acá, ¿no? Sí. Bien. Profe, igual si estoy atrasando la clase, dele para adelante. No, pero bueno, estamos atrasados con lo que está, así que lo vamos a tener que hacer. Bueno, a ver. Acá. Mi origen es este. Esta es la primera posición sub 0. Sí. Esta es la siguiente posición. La posición sub 1. Esta es la siguiente posición. Esta es la siguiente posición. Si había que hacer todo esto, era un lío. Esta es la siguiente posición. Esta es la siguiente posición. Las posiciones siempre se miden. Bueno, ahora para no complicarlo, imagínense. Bueno, ahora voy a dibujar en verde los desplazamientos. Desplazamientos, pero no todos los desplazamientos. Este es el desplazamiento entre sub 0 y sub 1. Este es el desplazamiento entre sub 1 y sub 2. Este es el desplazamiento
entre sub 2 y sub 3. Este es el desplazamiento. Entre sub 3 y sub 4. Este es el desplazamiento. Entre sub 4 y sub 5. Entre la siguiente posición y la siguiente posición. Entre la siguiente posición y la siguiente posición. La siguiente posición y la siguiente posición. Ahora, ¿son los únicos desplazamientos? No. También puedo hacer desplazamiento entre 0 y 3. También puedo hacer desplazamiento entre 1 y 4. Los desplazamientos son siempre entre dos posiciones, las que yo quiera. Pero no me conviene hacer esto, porque si no es un quilombo. De todas maneras, si yo sumara todos los desplazamientos, me va a terminar dando el desplazamiento total. Siempre. Pero fíjense que los primeros desplazamientos que hice están coincidiendo, los vectores, ustedes están coincidiendo con la trayectoria. Ahora, si yo lo que calculo es el módulo de este desplazamiento, que es una cuadra, el módulo de este desplazamiento, que es una cuadra, el módulo de este desplazamiento, que es una cuadra, de este desplazamiento es el módulo de una cuadra, de este desplazamiento es una cuadra, de este es una cuadra, de este es una cuadra, de este es una cuadra, ¿qué suma? La trayectoria total si lo hago con todo. Pero no si sumo el módulo de este desplazamiento. Ahí ya no. Ahí no. Claro, ahí lo que está marcando es una distancia, el módulo de ese desplazamiento. ¿De cuál estás hablando? Pará. No, en ningún lugar. Es el que marcó. Pará. No estoy marcando una distancia. Todo esto son todos desplazamientos. Son todos desplazamientos. Cada desplazamiento es un vector que también el módulo de ese desplazamiento es una distancia. Pero yo acá no estoy marcando ninguna distancia. Yo acá estoy marcando desplazamientos que son vectores. Esos vectores tienen el módulo. Ese módulo es una distancia. Pero no estoy marcando distancias acá. No he marcado ninguna distancia. Lo que dije con palabras fue que el módulo de este desplazamiento que está acá, pará, no sé si lo puedo, bueno, o de este desplazamiento, en cualquier lugar que yo lo ponga, esto es un vector. Esto es un vector. Tiene dos componentes, como todo vector. Y tiene módulo, tiene dirección y sentido, tiene unidad. Bueno, el módulo de este vector es lo que llamamos distancia, pero no está marcada acá la distancia. La distancia sería la longitud que hay entre el extremo y el punto de aplicación. O al revés, entre el punto de aplicación y el extremo. Total, la distancia es un escalar. Pero fíjense que el módulo tiene módulo, sí, como todo vector. Este también tiene módulo, ¿eh? Todos los vectores tienen módulo. Lo que pasa es que al módulo del desplazamiento le llamamos distancia. Tiene un nombre propio. El vector posición también tiene módulo. Pero es otra cosa. Entonces, acá no estoy marcando distancias. Sé que tiene una distancia el vector posición. Es la diferencia. ¿Se entendió? ¿O se complicó? No, sí, profe, me aclaró un poco más, pero bueno, es cuestión de práctica, no hay otra. Ahora, si yo me estaba haciendo cosas de más también. Si yo les pregunto si hicieron todos los ejercicios de la guía, no sé, seguro que no me van a decir que sí hicieron todos los ejercicios de la guía. Y eso se nota, ¿eh? Se nota en las respuestas que dan. Entonces, acá falta práctica. Así que hoy lo que íbamos a hacer, lo que les propongo de hacer es seguir con esto, pero vamos a hacer algo diferente. Hoy van a participar ustedes. ¿Qué significa? Que todos los que están conectados vamos a empezar a trabajar y yo les voy a hacer preguntas. Así que lo que vamos haciendo, lo van a ir haciendo escrito, lo van haciendo en la carpeta. Si están acostados en la cama, les recomiendo que se levanten, agarren calculadora, virome, regla, hoja, porque vamos a trabajar y te voy a preguntar, fulano, ¿qué tengo que poner acá? ¿Cuánto te dio? A ver, compartime la pantalla de qué gráfico hiciste. Vamos a hacer eso, así que mientras voy borrando, dispónganse para esa actividad que vamos a hacer hoy. Así trabajé hoy en la mañana. ¿Y resultó? Sí, participaron un montón. Y se dieron cuenta también, porque así corrigieron sus errores. Y además, esto persigue el pedagogo Paulo Freire. Decía que el estudiante, el educando, tiene que ser consciente del proceso educativo en el cual se está inmerso. Entonces,
¿Para qué se hace esto de señalar y hacer interactiva la cosa? Y yo te digo, fulanito, ¿qué tengo que escribir ahora? Para que fulanito se despierte, preste atención. Y menganito, que está al lado, dice, la próxima vez me va a tocar a mí, mejor escucho, mejor presto atención. Bueno, ese es el mecanismo didáctico que persigue la interpelación, que persigue una clase que no es meramente unidireccional, sino que lo que hace es convocar al receptor para que también participe. Eso es lo que se persigue de esa manera. No es porque el profesor es un hincha que te quiere exponer y te quiere hacer pasar vergüenza y quiere que venzas tu timidez. No es eso. Cuando yo ahora les digo que en cualquier momento le puedo preguntar a cualquiera, eso obliga a que presten atención, obliga a que pongan a seguir la clase y no que estén con la tele, con la computadora escuchando mi clase y con la tele prendida en el otro lado. O hablando con la familia, o qué sé yo, o con el WhatsApp. Eso te obliga a que prestes atención. Entonces, yo se los hago consciente para que entiendan que esto que vamos a hacer ahora no es porque tengo ganas de molestarlos y de exponerlos, de exhibir a ver qué saben y qué no saben. No pasa por ahí porque no los voy a estar evaluando, pero pasa para que sean partícipes de lo que estamos haciendo ahora, si no la clase es completamente pasiva y la pasividad no sirve en el aprendizaje. Así que les revelo el secreto de la educación. Bien. Qué perro sí. Bueno. Guía. Movimiento con velocidad variable. Todo esto ya lo vimos, lo charlamos. Vimos las funciones, todo esto lo vimos. Vimos el coyote, ya está subido. Vimos todo esto lo vimos ya. Y ahora que tenemos ejercicios. Bastantes. Hay bastantes ejercicios para hacer. Yo ya lo recomiendo siempre, háganlo todos, háganlo varias veces. Hay un montón. Y estos son sencillos comparados a lo que va a ser el examen. Vamos a hacer primero el 4.2 es el que vamos a hacer ahora. Tiene las respuestas, por suerte tiene las respuestas, así que nos va a servir de guía. Todos no tienen respuestas, pero este sí. Paso a leer. Un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad de Entre Ríos y acelera apenas pasa el letrero que marca el límite de la ciudad. Figura a la derecha. Su aceleración constante es de 4 metros por segundo al cuadrado. En el instante cero está al este del letrero, moviéndose al este a 15 metros por segundo. Me pide calcular la posición que va a tener en un instante de tiempo igual a 2 segundos. Me pide calcular la velocidad en ese mismo instante de tiempo. Y después me pide la posición, dónde está el motociclista, cuando el componente X de la velocidad es de 25 metros por segundo. Este es un ejercicio, dentro de todo, simple comparado con lo del examen. Por eso, esto tiene que salir. Para que esto salga, todas las correcciones y todo lo que hablamos anteriormente ya tiene que estar bastante acomodado en la cabeza de ustedes. Entonces vamos a hacer el ejercicio 4.2. Bien. Ejercicio 4.2. Primero, lo primero que tengo que hacer siempre, pero siempre, ¿qué es? Determinar, escribir con palabras algunas cosas puntuales que siempre se nos pide. Entonces, Jonathan, ¿qué es lo que tengo que definir antes de empezar cualquier ejercicio? El marco de referencia. Bueno, marco de referencia, muy bien. ¿Qué es el marco de referencia? ¿Qué era primero? ¿Qué era el marco de referencia? ¿Qué es un marco de referencia? ¿Qué era el marco de referencia? Porque también lo definimos, pero... Bueno, de este ejercicio, primero, ¿qué hubieses dicho acá? ¿Cuál es el marco de referencia? Según vos.
La moto. Bueno, ahí ya tenemos un problema. Porque entonces hay un problema con la definición de marco de referencia. El marco de referencia... Ese sería el objeto de estudio, ¿no? Claro, la moto se está moviendo. La moto se mueve con el motociclista. Moto y motociclista en este caso es una sola cosa, es todo mi objeto de estudio. El marco de referencia es un objeto fijo del entorno. Asfalto sería, profe. El cartel podría ser el cartel, podría ser la ciudad de Entre Ríos, podría ser la ciudad de Entre Ríos, podría ser el cartel, podría ser la calle. Pero es un objeto físico del entorno que no se mueve. Mi objeto de estudio se mueve en relación a ese objeto que yo elijo como marco de referencia. La moto se está moviendo. Entonces, marco de referencia podría ser el cartel, podría ser Entre Ríos, podría ser la calle, la ruta. Es una cosa física, real y que no se mueve. ¿Qué es lo que sí se mueve, Jonathan? Que tenemos que definir ahora, entonces. La moto. Bueno, ¿y cómo llamamos a eso? Lo identificamos como partícula. No. Esa es la modelización, no es la identificación. Lo que tenemos que definir es el objeto de estudio. El objeto de estudio. ¿A quién vamos a analizar? Todo lo que vayamos a analizar, ¿qué es? No es sobre el cartel, no es sobre la ciudad de Entre Ríos. Es lo que se está moviendo. En este caso, nuestro motociclista. El motociclista es nuestro objeto de estudio, que por supuesto incluye la moto, al motociclista, ¿no? El motociclista es nuestro objeto de estudio. Y ahora sí, ¿cómo modelizamos? ¿Qué modelo utilizamos para poder estudiar a mi objeto de estudio? Ahora sí lo modelizamos como partícula. Ahora sí. ¿Por qué? Porque al objeto de estudio no lo podemos estudiar tal cual es. Tenemos que utilizar un modelo, un punto, una partícula que tiene todas las propiedades del objeto de estudio. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero. Y las diferencias son fundamentales. Son fundamentales, pero muy fundamentales, ¿eh? Lo mismo que entre marco de referencia y sistema de coordenadas. Son cuestiones teóricas importantes. En el coloquio seguramente van a aparecer. Entonces, ¿qué me pide? Acá es un esquema siempre. Siempre vamos a hacer un esquema. Tenemos la calle, que ya está ahí el esquema, pero lo vamos a repetir. Tenemos el cartel. Tenemos el motociclista. Que me dice que está a 5 metros del cartel. ¿Cuándo? En un instante que define como un instante inicial de 0 segundos. ¿Qué me dice? Que tiene una velocidad. Ya viene con una velocidad. O sea, que tiene una velocidad inicial. Acá, por lo menos acá. Vamos a poner primero antes de iniciar, vamos a poner... Me dice que viene con una velocidad de ¿cuánto? De 15 metros por segundo, me está diciendo. Ahora, yo sé que la velocidad es un vector, pero no me está diciendo qué es esto. Yo sé que esto es la velocidad de x. Bueno, la velocidad de x no, vamos a poner. Esto es el módulo. Ahora después vamos a definir que sea de x. Pero esto me está diciendo un módulo. ¿Qué más me está diciendo? Que en este momento comienza a acelerar. Que tiene una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y que después, en un instante de tiempo que vamos a marcar como sub 1, que es igual a 2 segundos, el tipo va a estar en otro lado y lo que me pregunta es
la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. La pregunta A me dice, ¿cuál va a ser la posición a los 2 segundos? ¿Cuál va a ser la velocidad a los 2 segundos? ¿Y cuál va a ser la posición cuando la velocidad en X sea igual a 25 metros por segundo? Eso, plasmado así, es lo que está en la consigna. ¿No? Para allá está el este. Bien. ¿Qué nos falta? Definir. Alan. ¿Qué tenemos que definir ahora, Alan, para empezar a trabajar? ¿Con qué sistema cartesiano iniciamos? ¿Dónde y de qué manera ponemos nuestro sistema de coordenadas? Nos falta definir el sistema de coordenadas. Bueno, a ver, ¿dónde ponemos el sistema de coordenadas entonces? Decime. ¿Dónde ponemos el origen? ¿Cómo están orientados los ejes? Yo lo pondría en el cartel. Desde el cartel para la derecha como si fuera el eje X. Bien. Para acá el eje X y el eje Y. Y sería obvio que para arriba, ¿no? El eje Y corta para arriba, para abajo, sería lo mismo en este caso porque no lo vamos a utilizar, digamos. Muy bien. Sobre el eje X. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo en metros. Muy bien. Fíjense que acá no estoy dibujando los ejes largos, simplemente porque lo único que me interesa es ubicar el sistema de coordenadas, la orientación de los ejes, el sentido de los ejes, dónde va a estar el origen. Nada más. Y está muy bien lo que está diciendo Alan. No va a haber movimiento en Y, va a haber solamente movimiento en X. Entonces daba lo mismo si Y apunta para allá o apunta para allá. Da lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos ahora para hacer un poco menos de lío? Bueno, hacemos un nuevo sistema de coordenadas, esta vez bien hecho, sin la motito, ya modelizado como partícula. Y empezamos a poner lo que me está diciendo. Me está diciendo que en un instante sub 0 está a 5 metros del origen, porque yo puse mi origen en el cartel. Si está a 5 metros del origen sobre el eje X, está en una posición. ¿Cómo representamos la posición siempre? Con un vector. Esa va a ser mi posición inicial. Desde el origen, 5 metros sobre el eje X. Bien. En algún futuro va a estar en otra posición. No sabemos dónde. Acá era en un instante sub 0 igual a 0 segundos. Cuando pase el tiempo y tengamos un instante sub 1 igual a 2 segundos, va a estar acá. También sobre el eje X. Entonces va a tener una nueva posición. Un nuevo vector posición. Vamos a llamarle vector posición de los 2 segundos. Es el que tenemos que encontrar. ¿Qué otro vector? Se corta, profe, no sé si solo a mí o a todo el mundo le pasa. Se corta acá, parece. No, a mí también se me corta. No, se va cortando. Bien. ¿Qué otro vector? Posición inicial y la posición a los 2 segundos. Es lo que marcamos. Cuando el instante de tiempo sea 2 segundos. Estamos marcando los vectores. Hay que dibujar los vectores. ¿Qué vector me falta dibujar? Acá. ¿Aceleración? Sí. Pero antes de aceleración, porque la aceleración, ¿qué era? ¿El cambio de qué? El cambio de velocidad. Bueno. En realidad te falta el vector de desplazamiento. Sí, sí hace falta. No hace falta en este momento dibujar el vector de desplazamiento. Pero sí, el vector de desplazamiento sería de acá a acá. No es necesario.
Lo que sí es necesario es el vector velocidad. ¿Por qué? Porque si tengo una aceleración y tengo un cambio de velocidad, el cambio es de una velocidad a otra velocidad. Entonces tengo que poner mínimo la primera velocidad que se tiene. ¿Cómo voy a dibujar el vector velocidad? Como ya hablamos, el punto de aplicación está desde donde empiezo a considerar mis cosas. Yo acá empiezo a trabajar, en el instante sub cero. Entonces, esta va a ser mi vector velocidad inicial. Mi vector velocidad inicial. ¿En qué instante? En el instante sub cero. Va a tener una velocidad. Ahora, en el instante sub 1, que vale 2 segundos, va a tener otra velocidad, que encima la tengo que averiguar porque me lo están preguntando. Voy a hacer el eje un poquito más largo. Acá va a tener otro vector velocidad que lo voy a dibujar así. Esto ya lo expliqué la vez pasada. El vector velocidad a los 2 segundos. ¿Cómo y por qué se dibujan los vectores de esta manera con el punto de aplicación? ¿Recuerdan que hice acá el dibujito de la persona empujando una pared? ¿Dónde se dibujaba el punto de aplicación del vector fuerza? Bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué me falta? El vector aceleración. ¿Dónde empieza a acelerar? Y empieza a acelerar acá. En instante sub cero es donde empieza a acelerar. Entonces voy a dibujar mi vector de aceleración, independientemente del largo. Me interesa. Lo voy a dibujar acá. Este va a ser mi vector aceleración. Que como la aceleración es constante, este vector de aceleración no significa, no significa que la aceleración vale de acá hasta acá, ¿eh? Eso no significa, los vectores no significan eso. El sentido, el extremo me está indicando el sentido, no que la aceleración vale el largo de este vector, no es eso. No es que de acá ya no acelera más, porque ahí no está dibujado el vector, no. Marcamos ya entonces el vector aceleración. El vector aceleración, como dije antes, no significa que la aceleración sea válida solamente en lo que es la longitud del vector. No está diciéndose eso, sino que a partir de acá empieza a aplicarse esa aceleración. Y no significa que la aceleración deja de aplicarse donde termina la flecha del vector. Entonces, tengamos en cuenta eso de los vectores. Primero. Bien, hasta acá tenemos representado la información que nos dan en la consigna. Todo esto, la representación de la consigna, nuestras incógnitas. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar, ver cómo resolvemos esto. Entonces, a ver, escalante. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Según lo que vimos el otro día, en la resolución del problema del coyote. ¿Qué paso sigue ahora? Que no podemos eludir. ¿Plantear las fórmulas a usar? No, porque además nosotros, primero que no usamos fórmulas, usamos funciones, que no es lo mismo. Y tampoco es eso lo primero. ¿Qué es lo primero? A ver, ¿quién ayuda? Antes de eso, ¿qué teníamos que hacer? Parámetros iniciales. Los parámetros iniciales. Muy bien, los parámetros iniciales. ¿Qué eran los parámetros iniciales? Los parámetros iniciales eran la información que yo tengo de cómo comienza mi sistema, de los valores que tiene al iniciarse mi sistema. En ciencia dijimos, necesitamos dos cosas. Saber cuáles son las características iniciales del sistema y conocer las leyes o las formas de comportamiento de ese sistema. Con esas dos cosas, no con una sola cosa, las dos cosas, podemos predecir la evolución o el estado futuro de un sistema. Cómo va a estar, dónde va a estar, qué velocidad va a tener, etc. Necesito las dos cosas. De dónde parte y cómo se comporta. Entonces, los parámetros iniciales son posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial, que son vectores. Se pone de esta manera y no de otra manera.
inicial con sub-0. Es un vector inicial y subvector. Inicial y vector. No se pone de otra manera. Son vectores. Por lo tanto, cada uno tiene dos componentes. Componente de X y componente de Y. Como son magnitudes vectoriales, cada una tiene unidades. La posición la medimos en metros, la velocidad en metros sobre segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Nada de todo esto puede faltar. Cualquier cosa que falte significa que está mal, está incompleto. Cada una de estas cosas tiene una razón de ser. Desde la flechita hasta la R y no la D. He visto gente que a los vectores le puso nombre BJ. A los vectores posición le pone nombre BJ. No sé cuándo. Pero, profe, ¿qué sub tiene A? Que no Sub lo cero. puedo distinguir. Sub 0. Todo es inicial. Pues. Todo es inicial. Más allá de que la aceleración no vaya a cambiar. No importa. Estos son los parámetros iniciales. Que esto cambie o no depende no de los parámetros iniciales, sino de las funciones. Entonces acá le ponemos sub 0, aunque ya sepamos que no va a cambiar. No va a haber una aceleración final. No interesa. No interesa, porque esa información yo no la sé de acá. La sabré de la función que viene después. Entonces, primero voy a considerar que hay una aceleración inicial. Que después eso cambie o no cambie, eso es otra cuestión. Entonces, vamos ahora a ver cuáles son los valores de esos parámetros iniciales. Lucas, Drab, ayúdame con eso. Voy a tratar. Posición en X y posición en Y. Inicial. ¿Cuál es la posición en X y en Y de nuestra partícula? Analizando desde el cartel sería 5 metros y posición en Y 0. Más que desde el cartel, ya nos olvidamos que hay un cartel. Ahora estamos acá en un sistema de coordenadas donde no hay carteles, donde no hay calles, donde no hay motos. ¿Qué hay? Hay un origen de un sistema de coordenadas y hay posiciones que tienen un punto. Un punto, una partícula, está sufriendo cambios de posición en el tiempo, cambios de velocidad en el tiempo, y es eso lo que vemos. Claro, nosotros ya sabemos que acá habíamos puesto el cartel, pero ahora nos olvidamos de lo concreto. Eso es un proceso de abstracción. Perfecto, los números están muy bien. 5 en X, 0 en Y. ¿Qué es? Es este vector posición que está acá. Eso estamos poniendo. Ese vector posición que está acá no tiene sombra en Y, tiene solamente sombra en X. Entonces, estos son los valores del vector posición. Bueno, ¿cuál es el vector velocidad inicial de mi partícula? O sea, ¿con qué velocidad arranca? 15 metros sobre segundos en en X y en Y 0. Bien, lo mismo. Este vector velocidad inicial, que me dan los valores, lo que me dijeron es el módulo, claro, no me dicen qué componente. ¿Por qué? Porque no tengo un sistema de coordenadas. Lo único que me dijeron fue la rapidez. Nada más. Ahora, la sombra no proyecta en Y, proyecta en X este vector. Por lo tanto, estos son los componentes. ¿Y la aceleración? Sería, como era que decía, 4 metros sobre segundo cuadrados en X y 0 en Y. Perfecto. Bien. ¿Qué hicimos? Completamos los parámetros iniciales. Ya está. Los parámetros iniciales ya están. No me inventen parámetros finales. No existen los parámetros finales. No me lleguen a poner acá parámetros finales y ponen... No. No se los pongo como está además. Los pongo mal. Porque es un invento. No existen los parámetros finales. Bien. Entonces, ya tengo la información de cómo arranca esto. Ya está. Si en el examen no puedo completar esto, porque me falta información, tengo huecos en la información, ¿qué voy a hacer? Pondré unos puntitos y después lo completo. Pero tiene que estar completo. Si esto no está completo, no puedo después arrancar a encontrar lo que me están pidiendo. No puedo. No se puede. Directamente no puedo ni empezar si no tengo esto. Como dije, la ciencia se necesita esas dos cosas. Entonces, los parámetros iniciales ya los hicimos. A ver ahora, Sandra, señorita Sandra, ¿qué viene ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Las funciones del movimiento. Las funciones del movimiento. Perfecto. Bien. Las funciones de movimiento. Que eran... La función de posición. La función de posición, muy bien. Posición en función del tiempo. Con dos componentes. En este caso. Llave. Ahora la completamos. Ahora la completamos. Dame un segundo. Velocidad en función del tiempo. Llave. Aceleración en función del tiempo. Llave. X en función del tiempo. Y en función del tiempo. Velocidad de X en función del tiempo. Velocidad de Y en función del tiempo. Aceleración de X en función del tiempo. Aceleración de Y en función del tiempo. Igual. Y ahora vamos a completar cada función con los valores correspondientes. ¿Cómo lo hacemos? Y tengo en la carpeta ahí el machete de cómo eran las funciones generales. Pero no pongo símbolos. Pongo los valores correspondientes menos de la variable. Entonces, ahora, ¿qué viene, Sandra, acá? ¿Qué vendría? La posición inicial. En X. Muy bien. ¿Y cuál es la posición inicial en X? ¿Tenemos el número, el valor concreto nosotros? 5. 5 metros. Perfecto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué vendría ahora? La velocidad. La velocidad inicial en X. Inicial. En X. En X. La tengo acá. Más 15 metros por segundo por T. La variable. Ahí no tengo que poner. ¿Qué viene ahora? La aceleración. ¿Cómo se pone? Esa aceleración por un medio. Más un medio. Más un medio. Y ahora viene la aceleración. La aceleración. Por la aceleración. Sí. La aceleración en X. ¿La tengo la aceleración en X? Inicial. 4. 4 metros por segundo al cuadrado por la variable al cuadrado. Sí. Muy bien, Sandra. Muy bien. Cerrá si querés el micrófono. Bien. Dale. Entonces, fíjense, completamos la función de movimiento de X, hasta ahora solamente de X, con los valores correspondientes. No me quedó ningún hueco. No pongo un valor en T. Me ponen un valor en T y se lo pongo mal. ¿Por qué? Porque esto es una función. Si ustedes ponen un valor a T, deja de ser una función y pasa a ser una ecuación. Están evaluando la función en un instante ya determinado. Y eso se hace en todo caso después, si necesito. Pero acá dejamos expresadas las funciones con las variables. ¿Qué va a pasar en Y? En Y ya sabemos que no hay movimiento. Entonces, si yo tengo que llenar esto, lo tengo que hacer de la misma manera. Posición inicial, 0 metros. Velocidad inicial, 0 metros por segundo, por T. Más un medio. Aceleración, 0 metros por segundo al cuadrado por T al cuadrado. Obviamente que 0 más 0 por T, lo que valga T, más un medio por 0 por T al cuadrado, lo que valga T al cuadrado, todo eso me va a dar siempre 0. Entonces, acá siempre va a ser la posición de Y, siempre va a ser 0 metros. En este caso, podría el tipo haber estado andando arriba de una autopista y esa autopista estar elevada 4 metros y la posición inicial en Y y las siguientes posiciones siempre iban a ser 4 metros. En este caso es 0. Lo que digo es que no haya movimiento en Y no significa que acá siempre tenga que haber un 0. Eso es lo que quiero decir. Acá lo que va a haber es la posición inicial en Y, constante, porque no hay nada que me la modifique. Bueno, ¿qué sigue ahora entonces? La velocidad de X, la velocidad de Y y la aceleración. Daste, a ver, Juan Pablo, ¿qué pongo acá? ¿Qué hago acá?
Está silenciado, Daste, ¿eh? Activa el micrófono para hablar. Bueno, ¿qué vamos a poner acá? Bueno, escribirlo. ¿Qué tenemos que completar acá? ¿Cómo sigue esta función? Escribirlo en el chat. Los demás lo van escribiendo. No. No es una fórmula. Acá dice funciones de movimiento, no son fórmulas. Primero que no son fórmulas, son funciones. Para eso me tengo que fijar en las funciones generales que hicimos ya hace varias clases. ¿A qué es igual la velocidad de x en función del tiempo? ¿A qué era igual? Me tengo que fijar en las funciones. ¿Quién ayuda? Sería 15 metros sobre segundo más. Bueno, ¿qué viene acá? La velocidad inicial en x. Me fijo en las funciones, en las expresiones generales. ¿Qué decía acá? La velocidad inicial de x. ¿Qué es esta? Está muy bien, lo que dijiste recién. 15 metros por segundo. ¿Más qué? ¿Qué viene ahora? La aceleración de x. La tengo acá. 4 metros por segundo al cuadrado por la variable. Fin. Ahí está. Ya está. Velocidad de i. La misma lógica. Velocidad inicial en i. 0 metros por segundo. Más aceleración en i. 0 metros por segundo al cuadrado. Por t. Bueno, obviamente que todo esto, más allá de cuál sea la variable, siempre va a ser 0. ¿Qué me está diciendo? Que la velocidad en i siempre va a ser 0 metros sobre segundo, la velocidad con la que marcamos el parámetro inicial. En x, ¿qué viene acá? Aceleración de x. ¿La tengo? Sí. 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Hay algo más acá? No. Ya terminó. ¿Qué me está diciendo? Que esta es la función constante. Que no hay una variable que me esté modificando al 4 este. Por lo tanto, la aceleración de x en cualquier instante de tiempo va a ser siempre 4. Es una función constante. ¿Y aceleración de i cuánto vale? 0. ¿Qué significa? Que siempre la aceleración de i va a ser 0 metros sobre segundos al cuadrado. Esto que hicimos acá, que fue completar todas las funciones de movimiento con los valores correspondientes, dejando siempre la variable, por supuesto. Y esto les lleva a la mitad del examen, ya lo dije la vez pasada. La mitad del examen es hacer estas dos cosas. Acá está hecho más simple y de una forma directa. La mitad del examen es hacer esto. La otra mitad es resolver lo que me piden. Y hacer los gráficos. Sin esto no puedo hacer lo que me piden. Entonces, si alguien quiere resolver el examen y esto no está correctamente hecho o ni siquiera está hecho, ese examen ya está anulado. Porque no se puede resolver un examen sin tener, no puedo predecir el estado futuro de un sistema sin conocer sus parámetros iniciales y sin conocer sus reglas de comportamiento, sus funciones de movimiento. Si no tengo esto planteado, y si no lo tengo planteado correctamente, todo lo que viene después no tiene ninguna justificación. Podrá estar bien porque la pegaste, pero no se puede. Está mal. Todo el examen, el resto está anulado. Yo ni lo corrijo, ¿eh? Pongo yo si esto está mal, o si esto no está planteado, no está hecho, yo pongo el examen 1. Ya está. No hay nada que corregir. Porque no, es imposible que puedas calcularlo si no tenés las funciones de movimiento. Acá, bueno, es más simple. Pero, si no está esto planteado, no hay examen posible, no hay resolución posible. No puedo ver gráfico de funciones. En algún momento van a tener que graficar las funciones. Si no tengo las funciones bien planteadas, ¿qué gráfico de funciones voy a hacer? Eso es una parte súper importante en el examen. Entonces, si me llega a pasar que, por ejemplo, no tengo un valor, que me va a pasar que no tengo un valor, dejo un hueco, qué sé yo, supongamos que no tengo esto. Bueno, pongo esto, así, y sigo, hasta que lo encuentro.
Una vez que lo encuentro, lo pongo acá el valor. En este caso, bueno, 0 metros sobre segundo. Y dejo los puntos. Como diciendo, lo primero no lo tenía y después lo encontré. Pero no pongo el símbolo acá. No puedo dejar esto. No puedo dejar esto. Velocidad inicial de I. No puedo dejar un símbolo acá. Acá tengo que poner un valor. El valor que corresponda. En este caso, por ejemplo, es 0, es fácil. No puedo poner un símbolo. Bien, ya está. Una consulta. Sí. Sí, decime. Los ejercicios yo vi que pone, o sea, al margen de que lo hace todo con signos y demás, también lo escribe todo con letras, justificándolo. Porque no sé, lo resolvamos el ejercicio así como lo está haciendo usted, ¿ya es suficiente? ¿O lo tenemos que volcar también todo escrito en letra? Lo tienen que justificar. Tienen que justificar. Después, o sea, lo que les conviene es ir haciendo, por ejemplo, mitad de la hoja, toda la parte de cálculo, y la otra mitad, no llenarlo la hoja de palabras, pero si yo tengo la hoja así, y acá voy haciendo cálculos, y acá voy explicando, por ejemplo, en 3 renglones expliqué y digo, bueno, acá hay que escribir o hay que buscar tal cosa. Acá encontré tal cosa, utilizo la función de movimiento para encontrar el tiempo, qué sé yo. Entonces, por una cuestión de orden, yo les recomiendo esto. Acá van poniendo la justificación en palabras, por qué y qué es lo que están haciendo, y acá van haciendo el cálculo. De esta manera, vuelcan conscientemente lo que están haciendo, aprenden a expresarse, y yo me doy cuenta que están entendiendo lo que están haciendo y que no lo están haciendo automáticamente. Es una forma para ustedes y para nosotros. Entonces acá harán todos los cálculos de lo que corresponda, las funciones, toda la parte algebraica, numérica, y acá hacen la parte escrita. Listo, gracias, profe. Pero esto lo van a tener que hacer. Bien, ya está. Ahora tenemos las funciones de movimiento. Primero hicimos la posición inicial. No podríamos haber hecho esto sin tener los parámetros iniciales. No podríamos. Si no, ¿de dónde sacábamos estos valores? Tenemos que tener primero los parámetros iniciales. Además, fíjense, me voy fijando. Entonces, de nuevo, esto tiene una lógica. No es por nada. Ya está. Ahora nos dedicamos a ver lo que vamos a hacer. Punto A. ¿Qué me están pidiendo? La posición a los 2 segundos. ¿Qué pasa? Como todo vector posición, esto tiene dos componentes. Componente en Y y componente en X. ¿No hay algo que ya sé de esto? De esta respuesta. Yo tengo que buscar el vector posición a los 2 segundos. ¿No hay algo que ya sé de esto? Que no tengo ni que hacer un cálculo. La posición en Y. Claro, ¿cuál va a ser la posición en Y? 0. 0. Ya está, tengo la mitad de la respuesta. Bueno, me falta encontrar la posición en X cuando el instante de tiempo sea los 2 segundos. ¿Dónde voy a ir a buscar las cosas? Acá. Todo va a estar acá. Acá va a estar la respuesta de todo, como si fuese la Biblia. Acá está toda la respuesta. No está en otro lado. Si no lo puedo encontrar acá, es que no lo puedo encontrar yo porque no me estoy esforzando lo suficiente. Pero está acá. No hay fórmula por otro lado. No busquen en otro lado. No inventen nada. Está acá. Y solamente acá. Acá ahora es fácil. Porque como yo tengo que buscar una posición en X, ¿cuál es la función que voy a utilizar de todas estas para encontrar la posición de X? La posición inicial, 5. En X. No, la posición inicial En X, no. en X. La función de X. Esta función. Toda la función. Toda la función voy a usar, no la posición inicial. La posición inicial es un dato. Un dato dentro de la función. Yo voy a utilizar toda la función. La copio enterita, Posición de X respecto del tiempo. Era igual a 5 metros la posición inicial, más 15 metros por segundo,
la velocidad inicial en x por t más 1/2 por la aceleración en x por la variable t al cuadrado. ¿Esto qué me está diciendo? Aprendamos a leerla. La posición que va a tener una partícula en un instante determinado, partiendo de 5 metros su posición inicial en x, con una velocidad inicial de 15, con una aceleración de 4, en ese instante en el cual yo quiero saber a dónde va a estar. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Se dice de esta manera. Voy a evaluar la función a los 2 segundos, es decir, cuando t valga 2 segundos. Cuando t valga 2 segundos. ¿Qué le voy a llamar? T sub 1, porque le pusimos ese nombre acá, simplemente. Entonces, donde diga t, voy a poner 2 segundos. 2 segundos. 2 segundos entre paréntesis. Porque si no pongo entre paréntesis, el 2 afecta solamente a la S. Si está entre paréntesis, el cuadrado afecta a todo lo del paréntesis. Profe, Sí. una pregunta. Al lado de 15 metros sobre segundo, pues yo no lo noto bien. ¿Qué pusiste? ¿2? 2 segundos. ¿Nada más? 2 segundos. Ah, listo. No, pues justo se me veía medio borroso. 2 segundos. Ahí está, 2 segundos. Bien. ¿Y ahora qué me quedó? Primero, separemos en término como hacíamos en la primaria y en la secundaria. Término, término, término. Dato, todo dato, todo dato. Cuenta. Ya está. Ahora hagamos la cuenta. Entonces, vamos a hacerla por partes. X a los 2 segundos va a ser igual a 5 metros más segundo con segundo se me va. 30 metros. 2 por 15. Más el segundo al cuadrado cuando lo eleve. Bueno, vamos a hacerlo por partes. 4 dividido a 2. 2 metros sobre segundos al cuadrado. 2 segundos al cuadrado, 4 segundos al cuadrado. Segundos cuadrados con segundo cuadrado se me va. ¿Y qué me queda ahora? ¿Qué me queda ahora? ¿Qué me queda ahora? Metro, metro, metro. Ahora recién puedo hacer esto, porque me queda manzana, más manzana, más manzana. ¿Y en qué me tiene que dar? En metros. Es una buena señal. Entonces la posición, cuando el instante de tiempo sea 2 segundos, es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto da esa suma? Vamos. 43 metros. ¿Qué acabo de encontrar? La posición en X, cuando el instante de tiempo es 2 segundos. Entonces, para completar mi respuesta, completo el dato que me faltaba en mi vector posición. Ahora el vector posición está completo. 43 de X, 0 de Y. Ahora y recién ahora respondí el punto A. Ahora y recién ahora recuadro. No voy recuadrando cada cosita que hago. Recuadro solamente el resultado de la consigna. Porque si recuadro todo, es como no recuadrar nada, ¿no? Si todo está recuadrado, no hay nada que se distinga. Entonces, ¿qué recuadro? El resultado final, no cada pasito. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Bien, bien. Por mi parte, bien. Bien, me alegro. Entonces, Julián, ¿qué hacemos ahora? Para hacer el punto B. Que me están preguntando, ¿cuál va a ser la velocidad a los 2 segundos? Y vamos a chusmear ahí la Biblia que dice. Bueno. ¿Cómo es? Hay que usar una de las fórmulas
que la tengo por acá, Función. tiene una función. A ver, La primero, de- tenemos que buscar, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Tenemos que buscar un vector. Todo vector tiene dos componentes. Velocidad de X y velocidad de Y. Sí. ¿Hay algo que ya sabemos de esto? Y el I, que es 0. Ah, bien, bueno, eso me resuelve un montón. Porque, La mitad. porque ahora tengo que encontrar el componente X de la velocidad. La velocidad de X cuando el tiempo es 2 segundos. ¿Qué voy a agarrar de acá para hacer eso? Y ¿cómo es? B de X. Vale. La función, Velocidad. la función del componente X de la velocidad. Entonces la vamos a copiar tal cual. Hacemos lo mismo, la copiamos tal cual. La velocidad de X en función del tiempo es igual a 15 metros por segundo más 4 metros sobre segundos al cuadrado por la variable. Bien, pero no me sirve así. Esta es la función, la expresión. Ahora tengo que evaluarla. ¿En qué instante de tiempo? En ese instante de tiempo en el cual yo quiero saber cuánto va a valer la velocidad de X. Entonces, donde diga t, voy a evaluarla con ese instante de tiempo. 2 segundos. 2 segundos. Simplifico este segundo con este segundo. ¿Qué me queda? Y ahora todo el metro. Metro sobre segundo me queda. Metro sobre segundo. Metro sobre segundo. Pera más pera. Bueno, Ujú. ¿cuánto da esto? ¿Cuánto es la velocidad de X cuando el instante de tiempo vale 2 segundos? ¿Cuánto vale? Esta cuentita, sencilla cuenta. 23 metros sobre segundos. El componente X de la velocidad a los 2 segundos. 23 metros sobre segundo. Recién ahora encontré B, el punto B, que me preguntaba cuál era el vector velocidad. Es decir, que cuando llegue acá, va a estar en esta posición, 43 de X, 0 de Y, y va a tener esta velocidad. 23 en X y 0 en Y de velocidad, cuando llega acá. Cambió la velocidad. La velocidad pasó de esto, de 15,0 a 23,0. Por eso no es que está la velocidad final, es la velocidad en este instante de tiempo, que el tiempo puede seguir, por eso no existen los parámetros finales. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el punto C. Borro. Borro. ¿Qué me dice el punto C? Me está preguntando cuál va a ser la posición. ¿Cuál va a ser la posición? Cuando la velocidad en X sea igual a 25 metros sobre segundos. Ahora me está preguntando dónde va a estar. No me está dando un instante de tiempo. Me está diciendo dónde va a estar cuando tenga esta velocidad. Va a ser un vector con dos componentes. Va a ser un vector con dos componentes. Y va a estar ese vector dependiendo de un instante, como siempre. Vamos a llamarle instante sub 2. ¿No? Porque va a ser un instante de tiempo. La posición está en función del tiempo siempre. Ahora, no sabemos. Sabemos que va a estar más lejos que los 43. ¿Por qué? Porque recién nos enteramos que cuando está acá, su velocidad en X era 23. Si sigue aumentando su velocidad hasta 25, quiere decir que ya está más lejos. Es decir que
T sub 2 va a ser mayor que T sub 1, pero no sabemos cuánto vale. No sabemos cuánto vale T sub 2, porque si supiéramos cuánto vale T sub 2, lo metemos acá, evaluamos esta función y encontramos la posición en X cuando es ese instante T sub 2, pero no sé cuánto vale T sub 2. Sí sé cuánto va a valer la posición en Y, eso ya lo sabemos. Bueno, tenemos que llegar a utilizar esta función. Va a ser la posición de en X cuando el instante de tiempo sea T sub 2, partiendo siempre de 5 metros de posición inicial, con una velocidad inicial por T, más un medio de 4 metros por segundo al cuadrado por T al cuadrado. Este T va a ser T sub 2. Lo que pasa es que no sé cuánto vale T sub 2. Lo vamos a poner en color. Así se ve que es diferente. O sea, es un T sub 2. T que le llamo yo T sub 2. Pero si yo supiera cuánto vale T sub 2, voy a saber la posición en X en ese instante de tiempo. Por lo tanto lo pongo acá y ya encontré la respuesta. Pero no tengo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Reemplazarte? No. ¿Cómo? ¿Por el valor? ¿Y qué valor? ¿Qué valor? Vos querés reemplazar T por un valor. ¿Qué valor? Se entiendo, profe, no sé si a mí solo. Sí, se tildó. Sí, a mí también se me tildó justo como te terminé de decir. Bueno, ahí, dale, repetime. No sé si alcanzaste a escuchar. No, repetime, por favor. No se escuchó nada. Te iba a preguntar. Sí. Decime. Te iba a decir, reemplazar la T por el valor que nos pide, que es 25 metros sobre segundo. O sea, ¿vos decís que yo reemplace el tiempo con una velocidad? ¿Me estás diciendo eso? Que yo en lugar de acá ponga 25 y acá ponga 25. Donde va tiempo que ponga una velocidad, ¿eso me estás diciendo? No sería reemplazar la velocidad directa. ¿Estás seguro? O sea, yo no puedo hacer eso. Esto es un instante de tiempo. No puedo poner acá 25 metros sobre segundos. Esto es un valor de la velocidad. Las variables son tiempos. Yo no puedo poner acá una velocidad, porque es el dato que tengo. No lo puedo hacer. Si lo haces, te queda... Es más, vos imagínate que lo haces. ¿Qué te queda? 25 metros sobre segundo por 15 metros sobre segundo. Te quedan metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado. Y acá te queda metros al cuadrado sobre segundos al cubo. Hay que reemplazarlo en X, ¿no, profe? Y despejar puede ser. ¿Qué cosa? No entiendo. ¿Reemplazar en X y despejar qué cosa? Los 25 metros. ¿A dónde lo pongo? ¿Pero a dónde lo pongo? Los metros. ¿Pero a dónde lo reemplazo 25 metros por segundo? Pero, profe, ¿no te está dando la velocidad ya? En ese, ¿no se reemplazaría por el 15? No, porque está la velocidad inicial. ¿Por el 15? No. Claro. A ver, la función de movimiento, ustedes tienen que recordar que la función de movimiento era x en función del tiempo es igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por t más un medio de aceleración en x por t al cuadrado. Esta es una velocidad inicial. Yo acá no puedo poner la velocidad final, porque es una velocidad a la que llego, no es una velocidad a la que parto. No. La posición inicial la saqué de acá, no la puedo modificar. La velocidad inicial la saqué de acá, no la puedo modificar. La aceleración la saqué de acá, no la puedo modificar. Las funciones no las puedo modificar. Lo único que yo puedo hacer es evaluarlas con diferentes variables. Pero yo no puedo sacar esto y poner lo que yo quiera.
Porque estoy cambiando las reglas de comportamiento de mi sistema, según lo que a mí me parezca. Fíjense que a mí lo que me dan como dato es la velocidad que va a tener. Entonces lo que me están preguntando es cuál va a ser la posición cuando tenga esta velocidad. La función de velocidad es esta. ¿Y qué es la función de velocidad? Es la velocidad en X que va a tener en un instante determinado, partiendo de esta velocidad inicial con esta aceleración. La copio tal cual. Velocidad de X en función del tiempo es igual a 15 metros sobre segundos más 4 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. La copié tal cual. Se corta, corto y volvemos. Salgo y volvemos a entrar.